UDES Podcast presenta No Sabía. ¿El espacio geográfico de Santander tiene que ver algo con la personalidad de los santanderianos? Bueno, esa es una buena pregunta porque, digamos, yo lo llamo es como parte del mito de la santanderianidad. Porque es que, y hay que empezar a cuestionar esta idea. Bienvenidos a No Sabía, un programa para hablar de temas que deberíamos estar hablando, pero que no sabíamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos corresponde a todos los que vivimos en esta región y es sobre la santanderianidad, el origen de los santanderianos. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Emerson? Emerson, ¿te puedes presentar? Hola, Harold. Sí, mira, soy Emerson Buitragos, soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 5 años soy profesor de la Universidad de Santander y trabajo en temas de antropología ambiental, antropología urbana, y en Santander llevo trabajando más de 10 años en el páramo de Santurbán, en norte de Santander en el Cocuy, en el valle del río Lebrija y en otras partes de Santander. Bueno, Emerson, muy bien. O sea, vas a ser tú el que nos va a despejar todas estas inquietudes que tenemos. La primera inquietud que tenemos es, oiga, ¿quién vivía aquí antes de que nos llamáramos Santander? ¿Y qué tan cierto es eso de que descendemos de los guanes? ¿Quiénes son los guanes? ¿Sí? Bueno, creo que es una muy buena pregunta y vale la pena porque nos permite como cuestionar un montón de imaginarios que tenemos de lo que es Santander, ¿no? Primero, contexto. Santander existe o se llama Santander hace relativamente muy poco tiempo. El nombre aparece cuando se conforma el estado de Santander en 1857. Eso quiere decir que tenemos menos de 170 años llamándonos Santander. Antes de eso estaban las provincias de Pamplona y Socorro durante la época colonial, y bueno, hubo varios cambios en el tamaño de las provincias y el número de provincias durante todo el periodo colonial, pero antes tenemos una historia mucho más larga, que inclusive es mucho más antigua que de los guanes. Los guanes realmente habitan una parte de la historia, pero es mucho más profundo. Podríamos pensar, y quiero poner un dato muy interesante, no, que si me permite me extiendo, y es, sabemos que las poblaciones de América llegaron inicialmente por el estrecho de Bering, en el norte del continente, en Estados Unidos, cruzando por Rusia hacia Estados Unidos, y fueron descendiendo. Pero esa historia es mucho más compleja de lo que nos han contado. Sabemos que por lo menos hay 4 migraciones que cruzaron el estrecho de Bering, y además de eso hay una historia que siempre ha estado como presente como en el hablar de las personas y que estudios genéticos recientes han corroborado, y es que acá también llegó población de la Polinesia, cruzando el Océano Pacífico, llegan acá y hay marcadores Ven, qué que pena. ¿Polinesia hace referencia a qué? ¿A Polonia o...? no. Polinesia hace referencia, yo creo que recientemente vimos Lilo y Stitch, ¿no? Acaba de salir. Moana, que son como referentes culturales de todo lo que es la Polinesia. Esta región que está entre Australia y América, Ah, ¿sí? ya. Esas poblaciones sabemos que viajaron por el Océano Pacífico hasta acá. ¿Y por qué menciono esto? Porque hacen estudios genéticos, demostraron que tenemos herencia genética en América del Sur. Y acá en la Universidad de Santander, el programa de antropología, a través de un estudio que hizo con unos restos prehispánicos que tenemos acá en la reserva arqueológica, pues encontramos marcadores de poblaciones que usualmente están asociados a la Polinesia. Es decir, no podemos afirmar 100% porque no tenemos suficientes datos, pero hay algunos indicios de que las poblaciones que habitaron Santander probablemente tienen herencia genética también de la Polinesia. Pero entonces hay muchas cosas que no sé o que no sabía. ¿Por qué nos arraigamos a nuestra cultura guane y no a la cultura polinesia? Sí. Bueno, cuando estoy hablando de esto, estamos hablando de por lo menos unos 15.000, 10.000 años Sí. antes, ¿no? Lo guané, más o menos estamos hablando de unos 800 años, 1000 años, no ni siquiera 1000 años, 800 años antes de Cristo a la época. O sea, son periodos mucho más recientes. Y antes de eso, perdón, antes de hablar de los guanes, porque es que quiero que entendamos la larga historia de habitación de ocupación de ese territorio. Tenemos, por ejemplo, evidencia de en el río Chucurí, en el Valle del Magdalena Medio, de población de cazadores recolectores de hace más de 10.000 años, ¿sí? O sea, tenemos una larga data de poblaciones que han existido acá. ¿Por qué los guanes es tan importante? Porque los guanes fue la población que existía y habitaba el cañón del Chicamocha a la llegada de los europeos. Entonces, tenemos registro escrito de la población guane y eso nos hace asociarla como un referente histórico de ese momento prehispánico, ¿sí?
Ahora, no solamente habitaban en Santander los guanes, había una enorme diversidad de poblaciones que estaban en el territorio de diferentes grupos culturales muy diversos y que lamentablemente han quedado un poco en el olvido. Tanto así que inclusive hoy en día hay pueblos indígenas que habitan Santander y que la mayoría de los santandereanos desconocen, como es el caso del pueblo Uwa, que hay un resguardo UWA acá en Santander y que la mayoría de las poblaciones, e inclusive historiadores, afirman que la población UWA, la población indígena desapareció en el siglo XVIII. Ven, ¿y cómo fue ese proceso de mezcla entre los indígenas y la población europea? Pues si bien en un momento fuimos como los guanes Ujú, y después cómo empezó a hacer esa colonización. ¿Ya teníamos pues sangre europea o ujú. por lo que me dices? Pero ese avance después, ¿cómo ocurrió? No, bueno, o sea, acá las poblaciones no tenían como tal sangre europea. O sea, los indígenas tienen marcadores de lo que es Asia, Sí, que llegan y migran por acá, y lo reciente que hemos encontrado es de marcadores de la Polinesia. sí. Muy poquito, o sea, realmente es una población muy mínima que tenemos de la Polinesia. Cuando llegan los europeos, sucede como una transformación en el orden político y social y hace que sucedan lo que se van a llamar las encomiendas. ¿Qué son las encomiendas? Eso es casi parecido a lo que eran los latifundios, por poner un ejemplo mucho más contemporáneo, que es un poquito diferente. Hay un señor que se llama el encomendero, que se le encomienda, por eso se llaman encomiendas, la evangelización de un grupo de indígenas. Y a cambio, los indígenas trabajan en las labores productivas de la tierra que se le asigna al encomendero. Acá es muy importante pensarlo, por ejemplo, para el caso de Bucaramanga, que podemos aterrizarlo acá para que entendamos un poco. Habían unos lugares, la gran encomienda de acá, perdón, estaba asociado a la minería y especialmente a la minería de lo que se llama el Río de Oro. Bucaramanga existe por el Río de Oro, porque el Río de Oro se llama Río de Oro, pues porque había oro. Y aún hoy en día hay oro y hay gente que todavía, por más de 200 años, más de 500 años, siguen extrayendo oro de el Río de Oro y de las quebradas que llegan a Bucaramanga, que cruzan Bucaramanga, ¿sí? Eh, ¿Y ahí qué pasa? Para esas encomiendas, los pueblos indígenas son agrupados en lo que se llaman pueblos de indios. No todos los pueblos indígenas eran sedentarios. Había muchos que eran medio nómadas, seminómadas, vivían en una estación, en una parte de la montaña y en la otra vivían en la parte de ¿Los abajo. guanes eran sedentarios o eran nómadas o seminómadas? Hay un detalle con los guane y es que, ¿qué pasa? La visión que tenemos de los guane es la visión de los españoles, ¿sí? Entonces es como los españoles vieron a los guanes y los españoles juzgan o analizan a las otras poblaciones a partir de su propia experiencia. Lo mismo con todos los pueblos que tenemos información solamente escrita. Pero hay algo muy interesante y es el pueblo, digamos, indígena vivo más cercano a los guane son los Uwa. Y con los Uwa sabemos que ellos son estacionarios. Es decir, dependiendo la temporada del año, viven en la parte alta de la montaña y en otra viven en la parte baja. Y es muy interesante porque cuando están en la parte alta, viven en pueblos muy congregados, muy, digamos, muy nucleados, como si fueran aldeas, pero cuando bajan a las partes bajas, se dispersan. Entonces están uno en una parte de acá, selva, otro por allá, selva, en familias muy dispersas en el territorio. Y eso se evidencia cuando uno mira las crónicas de los españoles, porque de repente aparece un pueblo en la parte baja que se llama de una manera y en la parte alta hay otro pueblo con el mismo nombre. Ujú. Entonces la gente dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Son los mismos? ¿Son otros? Son los mismos, solamente que se desplazan en el territorio dependiendo de las temporadas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver algo con muy característico de los Andes y es que vivir en los Andes nos permite acceder a todos los pisos térmicos. Entonces yo cultivo yuca en la parte baja y cultivo maíz y papa en la parte de arriba. O sea, que no eran sedentarios, les No, eran gustaba moverse. estacionales. Lo más probable es que Sí. sean estacionarios, pero como te digo, no tenemos como la ciencia cierta porque no tenemos pueblos indígenas guane hoy vivos. Vale. Nos complica eso. Entonces, no sé, tú me corriges. El proceso de mezcla entre europeos y indígenas guanes se dio por los encomenderos, ¿sí? Sí. Entonces fue como vinieron acá a la transformación, ¿sí? Ujú. Y en ese proceso, pues, no sé, voy a decirlo románticamente, se fueron enamorando y se fueron mezclando
con nuestra cultura. Pues es Sí. bien complejo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que pasan. También hay temas de violencia, digamos, sabemos que la conquista no fue la más amena en todos los territorios, sabemos de casos de violaciones que existieron, de violencia sexual que hubo, pero también hubo, digamos, matrimonios arreglados también, porque, digamos, para aquí no hay mucha evidencia, pero, por ejemplo, para la zona muisca, para la zona inca, la zona de Mesoamérica, sabemos que los nobles indígenas se casaron con europeos y eso les permitió también integrarse a los europeos a la clase noble de muchos de estos pueblos y así tener como una mayor legitimidad del control de las poblaciones. Eh, y también pues hubo gente que iba llegando, iba migrando por los intereses económicos y se iban mezclando. Entonces es bien complejo. Por eso es que en Barichara vemos también muchos rubios de ojos claros. Bueno, ahí falta hacer como más estudios, pero digamos que tradicionalmente lo que nos cuentan de Barichara es un fenómeno más reciente. Tiene que ver más con el siglo XIX, con la llegada de una población alemana que van a desarrollar empresa y desarrollo económico acá en Santander y cuentan que muchos de ellos pues fueron los que pues digamos se juntaron, por decirlo de una manera amena, con las poblaciones que estaban acá y por eso hay tanta población con rasgos alemanes, de ojos rubios y claros, pero eso hace falta una mayor investigación. No, no. Lo que sí sabemos, y hay estudios genéticos que sí lo corroboran, es que si miramos los departamentos de Colombia, Santander es uno de los departamentos con mayor porcentaje de marcadores genéticos caucásicos. Es decir, somos una de las poblaciones con más herencia europea junto con Antioquia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos diferencia de Antioquia de Santander? Tiene que ver con el componente africano. Por lo general estamos hablando que dependiendo del estudio varía, pero estamos hablando de entre un 40, un 60, 70% de herencia europea, pero que en Antioquia hay de un 5 a un 10, 15% de herencia africana, que acá en Santander sí no supera en la mayoría de los estudios un 5%. Entonces, ¿qué hace el resto? Tenemos más herencia indígena acá en Santander que en Antioquia, por ejemplo. Esa es la diferencia entre esas dos poblaciones, pero mayoritariamente son los dos departamentos con mayor población con herencia europea. Bueno, no sabía. Ven, otra pregunta. Ya esto, no sé si voy a salirme del tema un poco, pero Mm. el espacio geográfico de Santander tiene que ver algo con la personalidad de los santanderianos, el hecho de que hayan cañones, los pisos térmicos, ¿sí? Bueno, esa es una buena pregunta porque, digamos, yo lo llamo es como parte del mito de la santanderianidad, porque es que y hay que empezar a cuestionar esta idea de la santanderianidad como algo homogéneo. Nosotros sabemos ya, y por ejemplo, Benedict Anderson ha hecho muchos estudios sobre esto, que el tema de la nacionalidad es una construcción social. No es que hayan elementos que nos identifiquen, sino que hay un sector de la población que quiere generar un discurso homogeneizante y selecciona elementos que nos van a ser representativos. Y esto fue muy común en el siglo XIX en todo el mundo, sobre todo en Europa. Europa expande, digamos, dispersa en el mundo esta idea de que de la construcción de estados-nación. Entonces, una idea de un país que tiene una misma lengua, una religión, unas mismas creencias, una misma manera de ser, un mismo origen, Mm. lo cual ha sido históricamente muy violento, tanto allá como acá. En Europa, ¿qué pasó? Hubo una persecución enorme a la diversidad lingüística, muchas lenguas fueron prohibidas. Acá, ¿qué pasó? Una enorme persecución a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, y se construyó un mito, en Santander particularmente, un mito donde Santander es blanco, Santander tiene una herencia guane, Santander somos bravos por naturaleza y esa bravura tiene que ver con el cañón del Chicamocha, con nuestros pisos térmicos, que tiene que ver con lo agreste que es el clima de nuestra región. Pero si miramos objetivamente la cosa, más del 40% del departamento que es el Valle del Río Magdalena, que el Valle del Río Magdalena es todo menos que un lugar desértico.
Estamos hablando de un bosque húmedo tropical, ¿sí? Estamos hablando de una zona con una enorme riqueza de recursos, tanto que es una de las regiones con más petróleo o fue una de las regiones con más petróleo de Colombia. La industria petrolera nace en Santander. Entonces, esta idea a veces siento que es construida desde una élite acá en Bucaramanga que construye un discurso que niega la diversidad de lo que es Santander. Yo tengo la fortuna de que mi familia es del Magdalena Medio, de Sabana de Torres. Entonces yo me crié con la herencia andina, pero la herencia del Magdalena Medio. Y siempre he vivido esa negación de la historia del Magdalena Medio, de la negación de la historia de los pueblos afrodescendientes en Santander y en Bucaramanga. Porque cuando se congrega Bucaramanga y se declara la parroquia de Bucaramanga, sabemos que había más de 200 personas afrodescendientes esclavizadas habitando en Bucaramanga. ¿Y por dónde está reconocida esa historia de la población afro en Bucaramanga? Casi siempre se nos vende la idea de que los afrodescendientes llegaron recientemente al departamento, pero eso sabemos que no es cierto. Y cuando vamos al río, al valle del río Lebrija, en la parte baja del río Lebrija, hemos encontrado poblaciones en proyectos que tenemos herencia de 4 o 5 generaciones de poblaciones medio nómadas que recorren todo el río Magdalena, desde el Banco Magdalena hasta Santander, Barranca Bermeja, llegando, buscando madera, y todo ese territorio lo estaban recorriendo. Entonces, las fronteras no son limitaciones realmente para comprender la complejidad de Santander. Y bueno, me parece curioso que hables de frontera. Entonces, voy a usar el término frontera, Ujú, pero también voy a ver si llegué a la conclusión que me decías. Entonces, el tema es que es romántico el mito de que el ujú, paisaje natural de Santander hace que nosotros los santanderianos ujú, tengamos cierto carácter. ujú. Es romántico, ¿sí? Claro. Y fue autoimpuesto también por Ujú. los europeos que vinieron acá como Sí, sí, a tratar de organizarla sobre todo en el siglo XIX, en el siglo ¿sí? XIX. Porque había como una necesidad de construir una identidad nacional y en las regiones Ven, una identidad regional, que ahí es la idea de la raza santanderiana, ¿no? Y, y hablando ahora sí de fronteras, tenemos norte de Santander. ¿Por qué a pesar de ser santanderianos Ujú. somos tan diferentes y sí, ¿por qué nos diferenciamos entre ellos si llevamos el mismo nombre, ¿no? Santander, desde Ajá. mi punto de vista. Bueno, ahí depende a quién le preguntes, que es lo interesante. Porque si tú vas, por ejemplo, a la zona de Sotonorte y vas a mirar a la gente de Betas, de California, de Suratá, ellos no sienten que haya diferencia con la gente de Silos, con la gente de Mutiscua. De hecho, todos tienen familia de un lado y el otro desde la frontera del departamento. Realmente no hay una frontera delimitada para ellos. En cualquier momento tú cruzas y estás, y la familia son realmente un lado y del otro. Lo mismo pasa si vas al páramo del Almorzadero, ya en García Rovira, la frontera entre ellos y lo que es la provincia de Norte y Gutiérrez de Boyacá, no hay mucha diferencia, ¿sí? ¿Qué diferencia hay muy marcada entre Bucaramanga y Cúcuta? Que además son las ciudades que están construyendo unos imaginarios de lo que es Santander y Norte de Santander. Porque además la división entre los dos es muy reciente. Ni siquiera es de 1857, es posterior. Entonces realmente nos han enseñado a pensarnos que somos muy distintos, pero ¿de dónde radica esa diferencia realmente? Si vamos a las fronteras, no hay diferencia como tal. ¿Mm? E inclusive si lo llevamos más allá y nos vamos a Táchira, vamos a encontrar muchas cosas que tenemos en común con la gente de Táchira. Es más, ahí viene algo interesante. Si vamos a hablar con los pueblos indígenas, por ejemplo, hablas con los Uwa y le preguntas por ellos, por el territorio ancestral de ellos, los abuelos Uwa te van a decir, el territorio del pueblo Uwa va de la Sierra Nevada del Cocuy en Boyacá a la Sierra Nevada de Mérida en Táchira. En Mérida, perdón, sí, del estado de Mérida. Todo eso es el territorio ancestral de ellos. Para ellos no habían fronteras. Mm, Las fronteras son realmente y relativamente recientes. ¿Mm? vale, interesante, ¿no? Muchas cosas que no sabíamos o que no sabía yo Ujú, particularmente. Ven, y ya hablamos de eso hace un momento, pero bueno, enfatizar ahí la minería. Tú ujú, dijiste que en Santander fue el primer territorio colombiano en el cual se llevó a cabo la explotación del oro. Y hay otros temas, ¿no? Como hidrocarburos, por ujú. ejemplo, en Barranca Bermeja.
¿Cómo influye ese tema de la minería en Santander en nuestra cultura? Y no sé si, pero ahorita hablando de esos ideales románticos, ¿por qué el santandereano tiene ese acento así tosco? Ujú, Porque tenemos la fama de luchadores también, ¿no? De ujú. revolucionarios. Bueno, son varias preguntas, Sí. pero son muy interesantes y creo que son claves. Sobre minería hay algo muy interesante y que además se ha vuelto también un discurso digamos, reconoce a Colombia a nivel mundial. Y es que Colombia tiene un desarrollo minero muy temprano. O sea, los pueblos indígenas tenían un desarrollo aurífero, minero, de minería de oro, muy, muy desarrollado, pero también tenemos platino. Resulta que acá trabajábamos el platino antes que Europa, antes que cualquier otra parte del mundo. El platino empezó a ser trabajado muchísimo después y acá tenemos piedras orfebres con platino Ven, ¿y muy dónde, temprano. dónde está ese platino ahí enterrado? ¿Sabes? ¿En qué zona de Santander No, o el de platino Colombia? principalmente está en la zona del Pacífico Zona del colombiano, en la zona Quimbaya encontramos platino. Acá no hay tanto platino, pero sí sabemos de producción de oro y tú lo vas, hace falta mucho más estudios. Lamentablemente, hasta ahora hay antropología en Santander, entonces falta estudiar muchísimas cosas, pero sí sabemos que aquí, por lo menos en los relatos de la población de Sotonorte, sabemos que había oro desde mucho antes de la llegada de los europeos, que los europeos llegan acá y reconocen que hay oro acá y por eso se vuelve tan importante esta zona. Y gracias a ese oro es que desarrollan las ciudades de acá, de esta región, como Pamplona. Pamplona la llamaban la Pamplonita la Loca, y hay historias que dicen que había tanto oro que le ponían herraduras de oro a los caballos. Imagínense estas locuras. Y el oro lo sacaban de lo que hoy en día es llamado el páramo de Santurbán y de acá de Bucaramanga. Y ahí fue la pelea que hubo entre la provincia de Vélez y la provincia de Pamplona por este territorio, porque obviamente todos querían oro. Entonces, ¿cuál fue la solución? Las minas de la parte baja quedaron para Vélez, lo que hoy es Bucaramanga, Ujú. y las minas de montaña quedaron para Pamplona, lo que hoy en día es Sotonorte, Betas, California, Suratá. Eso duró por mucho tiempo perteneciendo a Pamplona. Entonces, ahí viene el tema del oro, ¿sí? Y que acá empieza a desarrollarse y que Bucaramanga no existiría sin el oro del Río de Oro. Todavía hay gente que vive, obviamente es una minería de subsistencia, no da para ser rico, pero hay mucha gente que saca poquito oro, lavando oro con bateas en las quebradas del río de Oro de Bucaramanga, como la quebrada La Iglesia, Mm. las de las Escarpas, y sobreviven a punta de ese oro. ¿Mm? Y el petróleo. El petróleo va a llegar después y aquí va a ser la primera concesión minera, de petrolera, perdón, que se va a entregar, que es la concesión Mares, por eso se llamaba la provincia de Mares, que ahora se llama provincia de Yariquíes, que va a quedar en lo que hoy en día es Barranca Bermeja. Ahí va a entregársela a la Troco, la Tropical Oil Company, Mm. y ellos van a ser los que van a explotar ese petróleo. Y ahí también es importante mencionar que ahí van a ser en gran parte el sindicalismo colombiano. Ahí empezó Ujú. como de las primeras luchas. Sí, exacto. Ups. Ajá. Y también ahí es muy interesante porque tal vez el mito fundacional de la identidad santanderiana es la revolución comunera. Entonces, ahí es Que- clave eso, porque a partir de eso es que nosotros empezamos a construir una identidad de somos bravos, somos guerreros, somos revolucionarios, que está en el mito, en el himno, está en todas partes. Inclusive en estos primeros momentos del abuso de las revueltas de los obreros sindicalistas, siempre se vuelve al mito de la revolución comunera. Todo el tiempo, es que es algo muy interesante cada vez que hay una marcha en Bucaramanga, uno ve a Manuela Beltrán, uno ve a José Antonio Galán, todos ahí volviendo otra vez al mito fundacional de Santander, que es la Revolución Comunera. No, eso me tiene no sé si triste o una cantidad de sentimientos encontrados porque muchas cosas son mitos, ¿no? Ujú. Entonces le voy a hacer una pregunta adicional que no me gustaría que fuera un mito, pero ¿de dónde viene toda la parte gastronómica? Entonces, no sé si es nuestra o viene de descendencia europea, el tema del mute Bien. santanderiano, de las hormigas culonas, ¿eso sí viene de los guanes o de Ujú. dónde viene? Bueno, primero que sea mito no es malo. Todos construimos mitos, hasta de nosotros mismos. Todo el tiempo estamos inventándonos historia de quiénes somos, qué somos, para dónde vamos, nuestros propios logros. Y los mitos, al contrario, son buenos porque son motivaciones para ser nosotros, ¿no? Sí. Sobre la comida hay unas cosas muy interesantes, ¿no? Y otra vez, uno elige cuáles son los elementos que nos van a representar como una comunidad, ¿sí? Dentro de esos,
está la hormiga santanderiana como la hormiga culona como un ejemplo clave. Pero bueno, la hormiga no es endémica de Santander, es decir, no solamente existe en Santander y no solamente se come en Santander. O sea, hay esa misma hormiga, hay reportes en México, en Brasil, de otras comunidades que comen esta hormiga. Lo que pasa es que nosotros sí hemos tomado una identidad alrededor de esa. Si tú vas a Cali, tú ves hormigas culonas, pero no se la comen. Nos la comemos nosotros. Y sí hay reportes desde la época de la colonia, de los españoles, sobre los guanes, de que ellos sí usaban la hormiga para la preparación de arepa. Pues en esa época no se llamaba arepa, pero llamaban esos panes que elaboraban los indígenas que le echaban la hormiga, que después va a ser reemplazada por el chicharrón. Entonces sí hay, digamos, una tradición ancestral alrededor de la hormiga culona. Y el mute, pues es muy interesante porque es una mezcla de muchos elementos, ¿no? Tenemos muchos ingredientes que son propiamente europeos, pero también tenemos un montón de ingredientes que son propios acá de América, como pues el maíz, que hay varios tipos de maíz que les echan, las habas, las guacas, o sea, hay un montón de cosas que son propias de este territorio que conforman el mute. Y a mí me parece muy bonito el mute porque representa esa mezcla de lo que somos, ¿no? Hay un montón de elementos de diferentes partes y además hay algo muy bonito y es que el mute congrega. Cuando hay todavía en los barrios populares de Bucaramanga, cuando se requiere hacer, por ejemplo, un bazar o reunir fondos para algo comunitario, ¿qué hace la gente? Un mute. Y la gente vende mute para reunir fondos para el barrio. Interesante, ¿no? El mute congrega. Sí. Siempre lleva algo chévere. Venga, es, igual hay muchas dudas, entonces. Siempre van a haber dudas. Sí. Y a la larga, ¿qué nos hace ser santanderianos entonces? Ya hablamos un poco de la minería, del oro, Ujú, del descubrimiento de la cultura guane. ujú. ¿Qué nos hace finalmente entonces a nosotros ser santanderianos, tener nuestras costumbres? Nosotros desde antropología tenemos una propuesta y es la que estamos tratando como de ir, como mostrándole a la ciudad y mostrándole al departamento, y es que hablemos de lo santanderiano en plural, ¿sí? Tratemos de dejar de darles fuerza a un solo discurso, que a mí me gusta, es una palabra que yo inventé, que me gusta mucho y es dejar de ser tan cañocéntrico. ¿A qué me refiero? ¿Cañocéntrico? Cañocéntrico. ¿A qué Cañocéntrico. me refiero? Que nuestra identidad está construida alrededor del cañón del Chicamocha. Porque ¿dónde es que se comen las hormigas? En el cañón del Chicamocha. Sí. ¿Dónde se come la arepa amarilla? En el cañón del Chicamocha. ¿Dónde viene esta idea de que el territorio es agreste del cañón del Chicamocha? Pero Santander es más que el cañón del Chicamocha. Y yo amo el cañón del Chicamocha, me encanta. Pero tenemos la zona del Páramo, tenemos la Magdalena Medio, Eso tenemos el sur de es Santander. como el plan familiar del que llega a Bucaramanga. Vamos al Ujú, cañón de claro. Chicamocha. Y es hermoso y lo invito a Sí. que conozcan el cañón, pero Santander es más que el cañón, es más que todas las cosas y yo creo que es momento de empezar a integrar toda esa diversidad de lo que es Santander, porque no integrar esa diversidad nos está dividiendo y pasa lo que pasa en el Magdalena Medio, que la gente del Magdalena Medio de Barranca Bermeja no se siente santanderiana y que quiere separarse del departamento. ¿Mm? Entonces, si ampliamos nuestra mirada y vemos a Santander desde la diversidad, podemos construir un departamento donde quepamos todos y todas desde nuestras diferencias. Pero, son muchas cosas que no sabía. Y en especial me sorprende, yo pensé que pues usted por su estudio solo sabía de temas de huesos, algo óseo, Mm. pero resulta que sabe mucho sobre la cultura nuestra. Ujú. Que, o sea, el perfil de un antropólogo de la UDES, ¿qué lo permitiría hacer, sí, en la sociedad hoy en día? ¿Qué puede hacer un antropólogo de la UDES? Muy bien. Pues ahí está a través de los imaginarios, ¿no? Que se construyen. Tenemos la idea de que el antropólogo trabaja solo con huesos y hay gente que cree que trabajamos con dinosaurios. No, los dinosaurios no tienen nada que ver con la antropología porque la antropología es una ciencia que trabaja alrededor de lo humano. Los que estudian dinosaurios son más biólogos y geólogos. Nosotros no tenemos nada que ver con ese estudio de los animales prehistóricos. ¿No encuentran un diente o algo por ahí? O... Ahí viene algo interesante porque hay una rama de la antropología que es la arqueozoología, que estudian restos de animales.
pero en contextos humanos. Es decir, encargado de estudiar la diversidad de lo humano y por qué somos lo que somos. Y eso implica 4 ramas. ¿Por qué somos biológicamente? ¿Por qué Sí. nuestro cuerpo es lo como es? Pero también no solamente el proceso evolutivo. Me causa mucha curiosidad cómo usted, siendo antropólogo, sabe mucho sobre los santanderianos. Yo pensé que los antropólogos solo hablaban o sabían sobre huesos y descubrían dinosaurios. Sí, cuénteme cómo. Muy bien, sí. Creo que ahí otro de esos imaginarios que hay que cambiar, ¿no? La gente cree que los antropólogos trabajamos con huesos o con dinosaurios, cuando nosotros no tenemos nada que ver con dinosaurios. Nada es nada. ¿Por qué? Porque la antropología se encarga de estudiar sobre todo al humano y estudiamos el pasado humano, pero en relación con lo humano. Ahora, si hay una rama de la antropología que estudia animales, que es la arqueozoología, pero estudia los animales en relación, con relación a los humanos, no para entender la biología y las funciones ecológicas de esos animales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una tumba y resulta que encuentran restos de bagre, un ejemplo de un estudio de un profesor que está estudiando ahorita en cerca de Barranquilla, un contexto fúnebre. Encontraron un cuerpo humano y alrededor de él había enterrado un montón de huesos de bagre. O sea, él no quiere entender la biología del bagre, él quiere entender por qué los bagres fueron enterrados con esa persona y qué nos cuentan los bagres de la forma de vida de esas personas. ¿Sí? ¿Qué estudia la antropología? Estudiamos la diversidad humana, por qué somos lo que somos y por qué somos tan diferentes. En 4 grandes aspectos. Lo biológico, Yes. por qué tu cuerpo es diferente al mío, porque nuestra manera de expresarnos es diferente, porque a lo mejor uno es más alto, uno es más bajo, porque la piel es más morena, porque sus pulmones pueden ser diferentes. Eso lo estudiamos nosotros. Y cómo, por ejemplo, lo que comemos, lo que hacemos se ve reflejado en nuestros huesos y en nuestro cuerpo. El aspecto lingüístico, ¿por qué hablamos diferentes? ¿Por qué en Bangladesh hablan una lengua diferente a la nuestra? ¿O por qué los santanderianos hablamos diferente a como se habla en Costa Rica? Por poner un ejemplo. Vicios, caminos, todo eso lo estudia la antropología, pero para entender por qué somos diferentes y en qué radica la diferencia. Ven, y un antropólogo de la UDES, ¿qué podría ejercerse ya cuando sea profesional? ¿Qué puede hacer o investigar o desarrollar para la sociedad? Súper. Ahí es importante señalar algo que es muy interesante del programa de la UDES, y es que en toda Colombia es el programa que tiene más énfasis en antropología biológica. Mis estudiantes me dan palo y seco con biología. O sea, yo soy de la Nacional, yo vi 1 o 2 materias de antropología biológica nomás, y todo lo demás era mucho más social y arqueológico. Acá nuestros estudiantes ven toda la carrera, ven un montón de formación en antropología biológica y forense. Entonces, ellos salen a trabajar principalmente en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, en la fiscalía, en medicina legal. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra un cuerpo ya esqueletizado, o sea, restos óseos humanos, Sí. y quieren identificar qué persona es, ya eso lo hacemos los antropólogos. Ellos van y a partir de las características de los huesos pueden determinar quién era antes de hacer una prueba genética. Pues la gente a veces nos pregunta, pero pues eso se hace con una prueba genética. Lo que pasa es que una prueba genética es costosa. Y si no tienes tú una población determinada muy reducida, no vas a hacer prueba genética de 20, 30 personas. Entonces el antropólogo por lo general descarta y reduce la población, la probabilidad a un número pequeño de posibles candidatos a la identidad de ese resto humano. Y luego, pues si es necesario, se hace pues una muestra genética, una prueba genética. Eso desde lo biológico. Ahora, también tiene una buena formación en arqueología. Entonces, resulta que por ley, cada vez que se va a construir una carretera, un proyecto de infraestructura grande, hay que hacer un estudio arqueológico. Entonces, ahí siempre lo van a contratar. Siempre que vayan a hacer, por ejemplo, la carretera Culos-Málaga, que están Sí. construyéndola, ahí hay un proyecto de arqueología y todos los restos que se encontraron de la construcción Curos-Málaga están acá en la reserva de la UDES. Y en lo social, pues también hay un campo enorme. Primero, trabajando con pueblos indígenas, afrodescendientes, todo lo que tenga que ver con poblaciones minoritarias que requieran un enfoque diferencial. Ahí estamos los antropólogos en todos los escenarios, desde el colegio, desde la alcaldía, desde proyectos ambientales y también con campesinos. Yo hago eso, por ejemplo, yo casi toda mi carrera profesional, además de la UDES, ha estado enfocada en el sector privado, en consultorías ambientales,
donde es necesario entender la relación que tienen las personas con la naturaleza, con la fauna y la flora, y es lo que yo estudio. Yo no sabía, interesante que tiene muchos campos de acción, ¿no? Yo no me imaginaba que se podrían ejercer en diversos campos. Adicional a esto, veo que hay mucho trabajo de campo, entonces como es divertido, ¿no? Se podría decir Sí, salir, ir al campo, buscar, es chévere, interesante, no sabía. Ven, ya estamos llegando a la parte final del capítulo de hoy, pero me gustaría que nos dejaras un mensaje o una reflexión. Ya todo lo hablado, hablamos de muchas cosas, pero algún mensaje que nos quieras dejar para que interioricemos o pensemos. sí, yo creo que algo que es muy bonito, y lo hablaba hace poco con un compañero, un amigo. Yo creo que la antropología, y de hecho es un chico que estaba de intercambio, venía de Chile y estaba acá en la UDES, y compartió mucho con antropólogos, él estudia ingeniería química, eh, y es que la antropología a él le cambió la manera de ver la humanidad y entenderse a sí mismo también, porque como la antropología estamos todo el tiempo hablando de la diversidad y entendiendo la diferencia y comprendiendo por qué nos hace diferentes, él empezó a entender a las personas de otra manera. Yo creo que la antropología, lo más valioso que tiene la antropología es podernos cambiar la manera en que entendemos a los humanos, al otro que está al lado de nosotros, entender los contextos culturales, los contextos biológicos, sociales, que nos hacen diferentes y entender que la diversidad, en vez de ser un problema, es todo lo contrario, es un enorme potencial que nos puede ayudar a desarrollar más como departamento y como personas. Bueno, muchas gracias. Aquí nos despedimos de el doctor Emerson. No, no lo mencionamos, es doctor. No. Ah, bueno. Entonces, muchas gracias. Aquí nos despedimos de Emerson. Y recuerden, este programa No Sabía es un programa creado por la Universidad de Santander UDES para hablar de todos esos temas que no sabíamos que estaban pasando y son realmente importantes para nuestra sociedad. Hasta la próxima.